Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy David y hoy bienvenidos al Cielo de Rasal. Hoy vamos a continuar con la sección del microuniverso y a seguir donde la dejamos. Lo último que vimos fue el nacimiento de la física cuántica y el modelo atómico de Thomson. Veamos ahora los descubrimientos que hicieron posible una mejor comprensión del átomo. ¡Vamos allá! Antes de comenzar me gustaría contaros que la noche del domingo al lunes que viene voy a estar retransmitiendo en directo aquí el eclipse de luna, la noche del 20 al 21. Va a ser en este mismo canal, así que si yo fuera vosotros lo que haría sería suscribirme para no perdérmelo y darle a la campanita para que llegue la notificación. Este es el segundo eclipse de luna que registro en el canal, el poco tiempo que tiene el canal. Ya veréis, va a ser chulísimo. Ahora sí, comenzamos. Ya vimos en el anterior vídeo de esta sección que JJ Thomson había descubierto el electrón como la primera partícula fundamental descubierta. Y lo había hecho a través de su tubo de rayos catódicos, que si os acordáis pues se parecía bastante a una televisión de estas gordas, antiguas. Pues precisamente en el mismo año, en el 1895, el físico Röntgen estuvo ahí jugando y jugueteando un poquillo con los tubos de rayos catódicos que emitían esas partículas. Ya se había observado que a veces cuando se proyectaba el haz de rayos catódicos contra una placa se emitía luz por fluorescencia. Pero Röntgen dio un paso más allá al cubrir el tubo de rayos catódicos con un trozo de cartón para que no pasara la luz y ver a ver qué ocurría. Una vez encendido el haz, los rayos catódicos chocaban y se detenían contra el cristal, y la posible luz emitida por fluorescencia era detenida por el cartón, pero Röntgen observó que una pantalla colocada más allá del cartón podía comenzar a brillar también por fluorescencia. Esto lo dejó muy impactado, pues es como si una radiación extraña atravesara el tubo de rayos catódicos con el cartón y todo y llegara a otra pantalla. Fijaos, es como si nosotros nos colocamos delante de la televisión, ponemos un cartón delante y esperamos ver la televisión. Sería algo muy extraño, ¿verdad? Y Röntgen pensó y pensó, y pensó largo tiempo. Y le vino la inspiración. ¿Y si los rayos catódicos estaban provocando la emisión de otro tipo de radiación que era capaz de atravesar el cartón? Hizo varios experimentos y se dio cuenta de que eso era muy probable. Y así fue como definió otro tipo de radiación que no había sido conocido hasta ese momento, los rayos incógnita o rayos X. Experimentó tanto que una vez se colocó entre el tubo de rayos catódicos mientras estaba encendido y la pantalla, y pudo así ver sus propios huesos. Lo hizo sin querer, pero imaginaros lo conmovido que debió sentirse. Posteriormente, al ver esa imagen tan extraña, decidió llamar a su mujer y colocar su mano en esa posición. Y así fue como se registró la primera radiografía. Este, como sabéis, fue un gran aporte a la ciencia y a la medicina que ha acabado ayudando a muchas personas. En lo que no cayó Röntgen fue en lo perjudiciales que eran los rayos X. Pero claro, es que no lo sabía, es que no sabía ni lo que era eso. Parecía que era tan solo un juego, pero no, los rayos X son muy peligrosos. Y vosotros os estaréis preguntando, David, cuando estamos viendo la televisión de estas antiguas de tubo y se proyectan los electrones contra la pantalla, ¿no se están emitiendo también rayos X hacia nuestras caras constantemente? Así es, amigos, la televisión no es buena. A ver, es broma. Las personas que venden televisiones ya tuvieron este efecto en cuenta antes de venderlas, porque si no hubieran acabado matando a millones de personas. Tantas millones de personas viendo la televisión ahí emitiéndose rayos X contra sus caras. Imaginaos qué desastre. Lo que se hizo para evitar esa radiación fue colocar un cristal que contuviera plomo en la pantalla de la televisión y así pues reducir los rayos X completamente. Gracias a estos descubrimientos, durante los siguientes años hubo como un boom en el que muchísimos investigadores se dedicaron a indagar en la naturaleza de la radiación para ver qué era esa cosa tan extraña. Becquerel, al mismo año siguiente, descubrió que los cuerpos podían emitir su propia radiación de forma natural. Cuenta la historia que un día un amigo le regaló una piedra extraña y muy pesada y que él no supo hacer con ella, por lo que la dejó en un cajón así, olvidado en su escritorio. Estando trabajando en el estudio de la fosforescencia, él utilizaba muchas placas fotográficas. A veces dejaba esas placas fotográficas en los cajones de su mesa y se llevaba un gran chasco al darse cuenta de que cuando las quería utilizar estaban veladas. Era como si ya hubieran recibido la luz, pero habían estado todo el tiempo metidas dentro de un cajón oscuro. ¿Cómo podía ser eso? Las placas fotográficas están compuestas por un material que reacciona a la luz. En ausencia de luz, las placas son opacas, son negras, pero cuando llega la luz, las placas se vuelven transparentes, igual que vemos en las radiografías, vaya. Imaginaos el descontento y posiblemente el cabreo que debió sentir Becquerel cada vez que veía las placas nuevecitas
y ya como si ya hubieran estado usadas. Supongo que un día tuvo que limpiar su mesa y recoger un poco sus cajones, que debía tenerlos un poco desordenados, y en ese momento se dio cuenta de la piedra esa que tenía ahí metida. Y entonces se le ocurrió, ostras, pues igual la piedra esta tiene la culpa de que las placas se velen. Se propuso comprobarlo utilizando una placa completamente a oscuras con la piedra al lado. ¿Qué pasó cuando abrió la caja con la placa? Pues que ahí estaba la mancha luminosa. La piedra estaba emitiendo su propia luz, su propia radiación. Era una luz que no era visible y que además podía atravesar el cartón. ¿Os suena algo eso? Porque a mí sí. El siguiente paso en esta investigación lo dio el matrimonio más querido de científicos. Evidentemente me refiero a Pierre y Marie Curie, que compartieron el premio Nobel con Becquerel por los mismos descubrimientos que hoy os estoy contando. Este matrimonio no solamente descubrió nuevos elementos como el polonio o el radio, sino que el punto clave de su investigación fue descubrir que el aire se podía volver conductor en presencia de radiación. Porque sí, amigos, el aire que tenemos a nuestro alrededor no es conductor, pero si por un casual hay radiación en el ambiente, de alguna forma muy extraña y curiosa, se vuelve conductor el aire. Imaginaos lo raro que parecía todo esto cuando no se había ninguna explicación para ello. Esto por lo menos abrió la puerta a la detección de radiación de una forma muy simple. Como por ejemplo el contador Geiger, que gracias a la conductividad del aire producida por estas partículas, produce descargas que pueden ser detectadas, así detectar la radiación. Pero además Pierre y Marie Curie intuían que la radiación era producida por la estructura del átomo y no por la estructura de la molécula, como se creía en ese momento. Se creía que los átomos eran indestructibles, algo que luego se vio bastante falso. Ambos sentarían sin lugar a dudas muchas de las revoluciones que vendrían en los siguientes años. Fue en el 1899 que Rutherford, alumno de J.J. Thomson, estudió los tipos de radiación conocidos hasta la fecha a través de un método parecido al que había utilizado Thomson, desviarlos por un campo eléctrico. Esa era la mejor forma de medir la relación entre la carga y la masa de posibles partículas asociadas a esas radiaciones. Sí, él pensaba que al igual que los rayos catódicos se podían definir como electrones, pues el resto de radiaciones también podían ser descritas como partículas. Y así fue como se dedicó a investigar cómo eran las propiedades de esas partículas. Colocados alineados una fuente radiactiva, el campo eléctrico y una pantalla, podía ver que algunas partículas se desviaban en una dirección, otras en otra dirección y finalmente había unas que no cambiaban de dirección. Las que cambiaban de dirección debían estar sintiendo el efecto del campo eléctrico aplicado sobre ellas, por lo que debían tener una carga eléctrica, y las que no se desviaban pues eran neutras. Pues bien, si se hacía esta prueba con uranio, el mismo que habían utilizado Pierre y Marie Curie en sus experimentos, pues se descubría que había dos tipos de radiación contenidos, y los dos eran muy diferentes. Uno de esos tipos de radiación seguía en línea recta, mientras que otro se desviaba indicando una carga positiva. Además también pudo saber que la masa de las partículas positivas era muchísimo mayor que la de los electrones. Bien, pues ya tenemos tres tipos diferentes de radiación que tienen diferentes cargas y masas. Pues bien, el siguiente paso que hizo Rutherford fue estudiar el poder de penetración que tenían estas partículas en algunos materiales. Así fue como distinguió que cada radiación tiene un poder de penetración en los materiales diferente. Las partículas positivas casi no atraviesan una hoja de papel. A esas las llamó partículas alfa, por ser la primera letra del alfabeto griego. Las negativas sí atravesaban el papel, pero no atravesaban el vidrio. A esas las llamó beta. Finalmente las neutras eran las que más penetraban en los materiales. A esas las llamó gamma. ¿Os suena la radiación gamma? Por este hombre de aquí. La cantidad de partículas o la intensidad de la radiación que era capaz de atravesar un material dependía de las propiedades del material y del grosor de la lámina que se estaba estudiando. Y así fue como estudió estos tres tipos de radiación. Si esta radiación estaba compuesta verdaderamente por partículas que se comportan clásicamente como bolas de billar o como pelotas o como piedras, pues uno podía lanzarlas contra los átomos y ver qué pasaba. Y así igual se podía ver hasta la estructura del átomo. Según Thomson, el átomo tenía una carga positiva con mucha masa y cargas negativas incrustadas en ella. Si bombardeáramos el átomo con cargas positivas, estas se verían repelidas por la carga positiva y atraídas por las negativas. Si a continuación colocamos una pantalla, podremos ver cómo han interaccionado las partículas con el átomo y con ello deducir la estructura del mismo. Para hacer este experimento, Rutherford utilizó una lámina de oro muy fina que bombardeó con partículas alfa. Este es un experimento de física clásica muy famoso y con ello se podía detectar la estructura del átomo. Pues bien, cuando Rutherford hizo este experimento se dio cuenta de que la gran mayoría de partículas alfa atravesaban la lámina de oro como si no la estuvieran viendo. Sin embargo,
había una cantidad minúscula de partículas alfa que sí que se desviaban porque se acercaban a la masa positiva que tenía el átomo. Esto fue muy sorprendente, era como si el átomo estuviera casi vacío, salvo por la carga positiva, que se encontraba en el centro y tenía un tamaño 10.000 veces inferior al del átomo entero. 10.000 veces menor. Es como si el núcleo tuviera el tamaño de un dedo y el átomo el tamaño de un campo de fútbol. Rutherford había descubierto el núcleo atómico a través del bombardeo con partículas alfa. Así se había convertido en el primer físico nuclear de la historia. Vamos a ver el experimento de Rutherford de una forma macroscópica para ver qué es lo que está ocurriendo realmente en el experimento. Imaginémonos que estamos en un partido de fútbol sentados en las gradas y que lanzamos pelotas de ping pong al terreno de juego. Las pelotas de ping pong serían las partículas alfa, el terreno de juego sería el átomo y el núcleo sería una fina hierba en el centro del campo. Podéis imaginaros lo difícil que sería darle a esa hierba en particular, ¿verdad? La mayoría de pelotas de ping pong acabarían en cualquier otro sitio menos en la hierba esa. Pues lo mismo pasaba con las partículas alfa, que pasaban de largo y que muy pocas acababan dándole precisamente al núcleo. Esto evidentemente obligó a reformular lo que se conocía del átomo, y así fue como Rutherford creó su modelo atómico en el que la gran mayoría de la masa estaba concentrada en el núcleo y alrededor se encontraban los electrones. Y de una forma muy poética expuso que los electrones estaban dando vueltas alrededor del núcleo atómico, más o menos como lo hacen los planetas alrededor del Sol. Vamos, la imagen que todos tenemos del átomo. Y además el núcleo debía estar compuesto por partículas también positivas a las que llamó protones. Pero este modelo hizo saltar las alarmas rapidísimamente a muchos físicos. Aquí hay un error garrafal por algún lado. Me encantaría que me dijerais cuál es en los comentarios. De momento dejamos aquí el átomo, ya continuaremos otra semana. Joder, llevo 3 vídeos largos hablando del átomo y todavía no os he explicado su naturaleza completamente. Bueno, y lo que queda. Aquí lo descubriréis, en el cielo de Rasal. Y en la sección de la pregunta curiosa, hoy respondo a Jorfail Adonai, que me hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué el movimiento aparente del cielo parece ser opuesto en los diferentes hemisferios? Gracias por la pregunta. Es una simple cuestión de perspectiva. La Tierra se mueve de oeste a este, por eso vemos el firmamento moverse de este a oeste. Todas las estrellas, independientemente del hemisferio en el que te encuentres, las verás salir por el este y ponerse por el oeste. En ese caso, si tú te pones mirando hacia el norte, el este está por ahí y el oeste está por ahí. Entonces verás girar el cielo en sentido antihorario. Pero si estás mirando hacia el sur, el este está por ahí y el oeste está por ahí, por lo que verás girar el cielo en sentido horario. Es una simple cuestión de perspectiva. Y por último, solo queda recordar cuáles son los eventos astronómicos de esta semana. Hoy, lunes 14, es cuarto creciente. El jueves 17, la luna estará muy cerca de la estrella Aldebarán. El sábado 19, la luna ocultará a la estrella Chi 1 de Orión. Finalmente, en la madrugada del lunes a las 2 horas UTC, comenzará el primer eclipse lunar del año y como no podía ser de otra forma, yo lo retransmitiré en directo. Así que si queréis verlo por internet, podéis hacerlo por aquí, en este mismo canal. Os dejo por aquí el enlace al evento. Lo que podéis hacer es ir ahí, darle a la campanita para que os llegue la notificación cuando comience. También os dejo el enlace en la descripción y en un comentario destacado. Vamos, para que lo podáis encontrar. Acordaros de suscribiros y no perderoslo. Y lo queréis ver o no, compartidlo con vuestros contactos para que más gente pueda verlo. Es un evento único. Por último, darle a like si os ha gustado. Nunca olvidéis que la curiosidad rompe barreras. Muchas gracias por ver el vídeo y un saludo.